Bienvenidos a todos al podcast Conversaciones. Estamos en el tercer capítulo y antes de presentar a los realmente importantes, que son los que tengo aquí alrededor, o sea, yo realmente no soy importante, quería hablaros sobre qué vamos a hablar hoy. Hoy va a ser un podcast que hablaremos sobre retos comunes del ecosistema en general y en este caso de España y también de la tercera internacional, porque este podcast está saliendo durante la Semana Mundial del Emprendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer, muy emprendedor, muy startup, vamos a dar como unos 30 segunditos a cada uno de vosotros para que os presentéis vosotros como persona, no vuestro proyecto. Luego ya hablaremos de vuestro proyecto. Así que, ¿qué te parece, Lula, si empezamos contigo? Cuéntanos. Vale, Lula de León, cosecha del 74, Me gusta. 3 niños y un perro y mucho tiempo emprendiendo. Lo que más me gusta es la formación y aprender cosas nuevas. Wow, ese aprender cosas nuevas me ha gustado, ¿eh? Juan, ¿cómo vamos? Pues Juan Miguel Moreno, 41 años, casado, una perrita también. Y bueno, me dediqué a temas formativos de ingeniería industrial, luego estoy con el doctorado, otro máster y todos los cacharreos de emprendimiento y todas estas cosas me encantan. Así que bueno, muchas gracias por invitarme y encantado de estar con vosotros. El cacharreo, muy emprendedor, eso de Cacharreo, toquetear, sí. de probar, ¿no? De por ahí. Ana, ¿tú nos cuentas? Ana Domínguez, de la cosecha del 73. Me acabo de enterar que soy mayor que tú, Lula. ¡Anda! No lo sabía. Madre de 2 niños que ahora mismo cuando preguntan qué hay de cenar, lo haces tú. Así que estoy en el momento idóneo para esto del emprendimiento y sobre todo para seguir aprendiendo. Estoy al hilo de lo que comentáis, es un no parar de aprender, es lo que más me gusta. Total, y además me gusta mucho, tenemos emprendedores que también combinas con la vida personal, ¿no? Que a veces se pone ese concepto de emprender solo y no, hay más cosas aparte de emprender. ¿Y tú, Carlos, qué nos cuentas? Pues bueno, yo soy Carlos Martínez, vengo de un pequeño pueblo de Extremadura, me autodenomino emprendedor de pueblo y aunque he estudiado farmacia, llevo emprendiendo desde los 21 años, ya son 10 años y nada, ahora después de montar mi primera empresa, que acabé vendiendo por, como digo yo, por mi salud mental, ahora estoy intentando mejorar España a través de la educación, el emprendimiento y la mentalidad. Mola mucho, ¿no? Hablamos de vida fuera del emprendimiento, hablamos de salud mental, de cuidarse, o sea que es una cosa que creo que todos los emprendedores y las emprendedoras es lo más importante, ¿no? Mola mucho los proyectos, pero lo que realmente es importante es que estar bien la salud mental. Entonces, nada, hemos roto un poco el hielo, yo os digo, son de los proyectos que venís, Tengo Mentalidad Emprendedora, Limons, Etridium y Bobo, aunque hay algunos proyectos más, como he visto, gente que había emprendido, gente que tiene otros proyectos. Y nada, ¿cómo vamos a llevar el podcast? El podcast al final va a tener como 2 partes, en la cual primero hablamos un poco de los retos comunes, de lo que tenemos aquí en España, que además lo chulo es que son en base a vuestras opiniones. Os hemos preguntado un poquito, ¿no? Lo que creíais que era común para todos. Y luego haremos una sección un poco más rápida de verdad o mito sobre la tercera internacional. Así que rápidamente, entre los retos comunes, que hay un montón, porque hemos intentado resumirlo, ¿no? Pero hay un montón. Pero creo que hay uno bastante común para todos, que además me voy a ir con Carlos, porque hablábamos de mentalidad emprendedora, que es ese reto hablamos de gestión de las emociones, el miedo, el tomar la decisión de emprender, por qué emprendemos, ¿no? Entonces, tú, en tu etapa, que has hablado, dice farmacia, luego monté una empresa, ahora estoy con otra cosa. ¿Cómo superaste o por qué crees que es un reto muy grande en el emprendimiento esto? Pues para mí es clave, o sea, yo he hablado con mucha gente que tiene bastante más talento que yo y que quiere montar un proyecto, pero no lo hace por miedo. Miedo al que dirán, miedo a que dirán tus padres, miedo a que dirá la sociedad si sale mal, miedo económico, ¿no? Que es totalmente lógico, pero veo que mucha gente no se atreve, que lo quiere hacer por diferentes miedos. O sea, una parte mental, en mi caso, mi vida estaba hecha, yo iba a estudiar farmacia, tenía farmacia y empecé a emprender con 21 años, a los 8 meses de estar en la farmacia, decidí romper con todo lo que todo el camino que me habían creado mis padres, con toda su buena voluntad, pero mis padres no lo entendieron. No lo entendía mis padres, no lo entendía el pueblo, no lo entendía mi familia, nadie lo entendía. Entonces, romper con eso no es fácil. Entonces, yo lo hice, no sé, quizás la inconsciencia con 20 y pocos años, pero hay mucha gente que no se atreve por miedo, ¿no? Al final yo cada vez que iba a mal la empresa tenía el run run en mi cabeza de mi madre de te lo dije, el camino correcto era la farmacia. Entonces, superar eso a nivel mental es complicado. Por eso creo que la mentalidad es tan importante cuando quieres emprender. La parte teórica está muy bien, pero creo que la parte mental es clave. Sí, nos diríamos, y aquí yo ya os pregunto a todos, que yo siempre, cuando a veces me interesas proyectos, hablas con gente, es como tú puedes tener una muy buena idea, pero no tener un equipo con una mentalidad adecuada.
que no va a ir a ningún lado, o puedes tener una idea que no vale nada a lo mejor en ese momento, pero un gran equipo y lo va a pivotar, se va a adaptar, ¿no? No sé cómo lo veis eso. Totalmente. Bueno, yo suscribo lo que dice Carlos 100%. Y luego al final, aparte de esos miedos que entra aparte la mentalidad, lo que yo veo que también deberíamos trabajar de la parte personal, luego ya el ecosistema, las distintas organizaciones que nos pueden ayudar a todo esto a crecer y demás, por otro lado, es la parte para poder salvar esos miedos, pues es que estemos lo más formados posible dentro del sector donde vayamos a actuar. Pues nos va a dar tranquilidad de por lo menos tener menos miedo, porque voy a estar un poco más tranquilo de que, oye, me meto en algo que no es una cosa desconocida, que que tengo una idea que puede ser maravillosa o no, sino que tengo una idea sobre un sector que domino y puedo tirar con una cierta tranquilidad, con menos riesgo. Porque luego, efectivamente, la parte personal está ahí 100% y tiene que ser algo que te nazca. O sea, tú si no eres una persona que estás a gusto, estando fuera de tu círculo de control, aprendiendo, preguntando, sintiendo esas presiones de cosas que te vienen y que sabes que no vas a dominar, pero que te sientes con fuerza de solucionarlas, es muy difícil. Ahí creo que es importante hacerse la pregunta de qué es lo peor que podría pasar. Claro, porque muchas veces no nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y al final, yo hice una reflexión el otro día, yo he vuelto a emprender de cero. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? ¿Tener que buscar trabajo dentro de un año? Creo que ya, con el conocimiento que tengo y la gente que me conoce y tal, mínimo para comer me va a dar, ¿no? Entonces creo que intentar preguntarnos qué es lo peor que podría pasar para entender bien ese riesgo, ¿no? De hecho, fue una de las preguntas que yo me hice porque yo, no sé, el prototipo de emprendí porque me nació, porque estaba, pues yo emprendí por casualidad. Emprendí en equipo y emprendí gracias a la socia. De hecho, es que fue ella la que me invitó a raíz de la pandemia, estábamos viendo que la iniciativa no iba a ir bien y le dije, vamos a hacernoslo mirar, y me dijo, no pasa nada, vamos a emprender. Yo en la vida había tenido la idea de emprendimiento, nunca. Yo vengo de una multinacional, 20 años en Mapfre, estuve en una pyme, una gran consultora, y de repente me llega. Esa fue una de las preguntas que me hice. Es, bueno, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo que me puede pasar? O sea, ¿qué puede ir mal? A la vez sí que es verdad que tuve que aprender a hablarme a mí de otra manera. Sí, es que es eso. Que dices, tienes que aprender de los errores, sí, pero también de los éxitos. Y haciendo un barrido de todo el bagaje profesional, dices, es que en el fondo siempre he sido una emprendedora, pero si no llego a tener esta oportunidad de que poder emprender en equipo, de que la socia me invitara, no sé si estaría emprendiendo. Ahora vuelvo. Lo haría de nuevo. O sea, ahora sé que estoy donde tengo que estar. Pero también hablas de rodearte de las personas adecuadas como para... Claro, no te habías planteado eso hasta que alguien de tu alrededor dijo, vamos a emprender, y tú, ¿cómo que vamos a emprender? Bueno, es que fue un... pero a ver, espérate, vamos a acabar de tomarnos la caña y seguimos hablando, y me dice, no, dices que además me enteré de que era la ilusión de su vida, me enteré de todo el propósito que ella tenía, y además es que compartíamos mucho, eso hace que también salgas con menos miedo. Sí. Yo, estos emprendedores que de verdad salís solos, ole vosotros. Yo en mi caso he tenido la suerte de salir con una persona que ya conocía, de una persona que sabía cómo trabajaba, cómo pensaba, cómo sentía, y es la que me invitó también a aprender cómo debería ser yo como emprendedora. Claro. Pero la pregunta que tú que has comentado fue una de las que me hice. Dije, bueno, oye, pues, ¿por qué no? Total. Y si es que no, clave. ¿qué podría pasar? Es que es clave. Además, en esta mesa hay prácticamente 2 generaciones. Mi hija tiene 30 años, o sea que aquí vengo. Entonces, claro, nosotras venimos de una generación en la que tú estabas estudiando la carrera pensando, tus padres estaban pensando en qué funcionariado te ibas a meter. Total. Entonces, claro, en el caso de mi familia, mis padres habían emprendido. Vale. Y les había salido muy mal, pero mal, ruina familiar. Entonces, claro, dices, ¿cómo te atreves a emprender? Así, ¿no? O con ese histórico. Claro, es un tema cultural. O sea, en España la cultura digamos que penaliza muchísimo el error y penaliza muchísimo el fallo. No es como la cultura estadounidense, donde el fallo es cuánto has aprendido. ¿Acierta o aprende? Y aquí eso no ocurre. Da mucho miedo porque realmente no hay quiebras una empresa mal y estás embarrado para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida. Tú, tu familia, etcétera. Entonces, en este punto, el romper con una cultura que no te permite equivocarte, porque penaliza muchísimo, hace que nuestro set de herramientas y nuestro kit mental para enfrentarnos a esto sea muy limitado, muy limitado. Y luego solo se comunican las historias de éxito. Eso es éxito, tal, y cuando dices, no, perdona, cuéntame cómo te caíste,
cómo te levantaste y cómo has seguido o por qué has decidido no seguir. Eso es. La típica respuesta de ¿qué tal? Bien, bien. Y que te piensas, bueno, pues tengo que ser yo la única en España que vaya derrapando a todos los sitios. Pero es que es verdad, es como bien, bien. Dices, bueno, pues no. Sí. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que evidentemente no. Sí. Parece que nos da miedo decirlo. Sí. Eso es, nos da miedo mostrar que no va bien una cosa porque hace que eso te genere inseguridad a tu alrededor, ¿no? Y hablábamos de la cultura. Yo, por ejemplo, veo tu historia de decir, tu familia emprendió, hubo un fracaso total, pero tú viste que se lanzaron hacia adelante y que seguramente ese romper con el hecho voy a emprender no era una cosa que no sonaba en tu casa. Hablábamos de un concepto de decir, gente que toda la vida se ha visto, pues estudia, genera un trabajo y luego te quedas allí y luego otro plan familiar, como digo, otro pack. En cambio, tú en casa pudiste ver lo que era hasta fracasar un emprendimiento y decir, bueno, pues a lo mejor puedo intentarlo. O sea, hay gente que no tiene esa cultura y aquí vengo con Carlos, porque con el proyecto de Tengo Mentalidad Emprendedora, ¿no? Creo que la idea es como educar en ese cambio cultural. Total. O sea, yo estuve viendo estudios en Harvard que analizaban cómo personas que le iba bien en los negocios, cómo era posible que también le iba muy bien en otras cosas, en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y al final se dieron cuenta que era algo mental, ¿no? O sea, al final era, ante un problema, ver oportunidades, resiliencia. Eran personas con mucha resiliencia, personas con capacidad de aprender mucho, de aprender de sus errores. Y al final, claro, eso es extrapolable a todo en la vida, ¿no? Por eso yo también creo mucho en concepto de intraemprender dentro de una compañía, ¿no? Al final tener esa mentalidad, yo digo que tener mentalidad emprendedora es útil para todo, porque al final es, oye, ¿qué reto tengo? Y en lugar de, ante un problema, venirte abajo, ver, bueno, vamos a encontrar soluciones, vamos a ver cómo se puede mejorar esto. Y alguien que piensa así es clave para mejorar este país. Por eso ahora quiero crear esto y quiero difundir ese mensaje. Sí, ese mensaje que sin duda que va relacionado con otro reto que hemos hablado, digo yo, en este trozo comercial hemos hablado de muchos retos que ya habíamos puesto todos encima de la mesa, pero hay uno que es, nosotros nos lanzamos a emprender y tienes gente que tienes la suerte de tener al lado gente cerca que te puedes apoyar, ¿no? Los socios, y gente que va sola. Y dices, pues es un ecosistema, en este caso el de emprendimiento, que hay mucho conexión, networking, llegar a ese punto de ir a un montón de eventos, ¿no? Y para mí hay un reto que habéis compartido, que es conectar con personas de valor, de verdad, ¿no? Y ahí te voy a preguntar a ti, Ana, decir, vivimos en un mundo casi del FOMO, de mucha gente que habla de muchas cosas y todo el mundo es como súper experto o es la persona adecuada, pero ¿cómo somos capaces de identificar cuáles son aquellas personas que realmente van a hacer que nosotros podamos crecer? Siempre hablo de buena gente buena. O sea, el talento se huele, el talento lo ves, el talento y la personalidad también te llega. Es verdad que estamos en este ecosistema que vamos más derrapando de lo normal y todo es bien, todos vamos con bambas, todos vamos deprisa, pero al final sí que es verdad que acabas detectando. Tienes la posibilidad de detectar esas personas que sabes que te van a ayudar. Y aquí tengo, por ejemplo, a mi Lula, que alguna que otra cena hemos tenido con nuestras chicas de ECTEC, donde nos abrimos en canal y no todo va bien. Todo va, exponemos lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que de verdad, y esa es la gente de valor. No la gente que solo esté posicionada o no. Es verdad que te la pegas. Yo esto de yo enseguida me entero de cómo va la gente, yo no. O sea, hay veces que digo bien y luego digo, pues no era tan bien. Hay veces que sí es verdad que tampoco es algo que te brilla en un principio. Claro. Pero sí que el networking está para primero dar, primero recibir, o sea, todo lo que quieras, hay que compartir. Pero sobre todo para encontrar esa buena gente buena, siendo tú buena gente buena. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo aquí, he conocido a algunos, pero a otros del podcast no os conocía, pero ese buena gente buena es clave que lo seas tú, ¿no? ¿Cómo creéis? Sí, hay que dar, es decir, cuando yo empecé con esta empresa, yo realmente llevaba ya 15 años emprendiendo. Mi empresa anterior la monté en el 2007 y además puro bootstrapping entera, ¿no? Sin inversores ni tal. Entonces, cuando empiezo en este proyecto, había un gran recorrido que yo tenía, que era una ventaja. Yo ya había sido empresaria, yo ya había tenido que despedir, yo ya había tenido que recortar, yo ya había crecido. Hay ciertas cosas que yo ya había pivotado, entonces traía un bagaje interesante. Y cuando se me acercaba alguien y me decía, oye, te he oído hablar y quiero que me mentorices, lo primero que pensaba era mega síndrome del impostor, de la impostora en mi caso, que era, yo te voy a ayudar si estoy aquí sudando la gota gorda peleándome con los inversores. Y luego te das cuenta de que cada batalla que tú has luchado le estás ahorrando a otra persona, porque además no es perfectamente extrapolable. Tú has hablado con estos fondos, tú has ido el recorrido Friends and Family Business Angels, fondo, y sabes que preferirías haber hecho de otra manera, ya tienes claro el forense.
Entonces, cuando empiezas a compartir, que es súper importante, a mí me ayuda mucho, porque además es un win-win. El reanalizar lo que a ti te ha pasado te ayuda realmente a verlo estratégicamente, y en segundo lugar estás ayudando a una persona que está emprendiendo y que ojalá no se lleve alguna de las tortas que tú te has llevado. Total, porque es que, claro, hace 7 años, 2017 igual, la situación del ecosistema a nivel inversor y demás, pues no es la de ahora, y eso es bueno y malo a la vez. O sea, el que haya pasado todo ese tiempo con todos los emprendedores anteriores, que hemos tenido que reunirnos con todos, pegarnos con todos, porque al final nos conocemos todos, tanto inversores como emprendedores y demás. Con el tiempo, las nuevas generaciones que van viniendo, fomenta un poco que cada vez sea más fácil que a quien elijas sea una persona contrastada que te va a hacer bien. O sea, se van yo es que me encuentro de todo. O sea, yo creo que todos nos hemos encontrado aquí. He tenido suerte y no suerte. Entonces, cuando no he tenido suerte, poco a poco el propio ecosistema se le va apartando del ecosistema. Entonces, al final, los que quedan en el ecosistema son la gente buena. Entonces, ese tiempo de evolución del ecosistema español en ese sentido, pues está beneficiando a las nuevas jornadas de emprendedores, para que cuando tengas que acompañarte de alguien, ese círculo pues sea ya algo contrastado con el resto de los emprendedores anteriores, de que son personas que te van a ayudar. Sí, me estaba acordando ahora de una publicación que creo que fue de Orfeo, que me encantó, que más mirar a los ojos en los eventos y menos hacer fotos a los QR. Eso es. Me encantó. Sí. Dije, es que es lo que tienes que hacer, mirar. Y mirar además por encima, porque a veces solo miras al que tienes al lado. Entonces, aprende a mirar y aprende a ver. Sí, me encantó. Y a interesarte y a cumplir con lo que hablas, y que se vea la evidencia de que realmente, si hemos tenido un match en algo, pues oye, demuéstralo. Yo no sé si a vosotros os pasó, bueno, yo vengo de un pequeño pueblo de Extremadura, o sea, a mí venir a Madrid era como un retazo, ¿no? Y al final mi entorno era cero emprendedor, era, bueno, en el pueblo pues un entorno regulero, ¿no? Y yo leía libros, veía vídeos en YouTube y veía que había otra vida, había otro tipo de personas, ¿no? Con la que yo me quería rodear. Pero claro, yo tenía mucho síndrome de impostor. Venir a Madrid, ir a ciertos eventos, yo pensaba que era el más tonto del evento, ¿no? Que al final yo también digo que si eres el más tonto de una sala, es bueno, porque estás aprendiendo. Te has rodeado, ¿no? Sí, estás bien rodeado. Me ha gustado esa. Y bueno, pero yo tenía mucho síndrome de impostor y muchas veces no iba a eventos por sentirme inferior al resto, ¿no? Y bueno, pues eso poco a poco te tienes que ir exponiendo, tienes que ir superando. No creo que, bueno, hay gente más inteligente, gente menos inteligente, pero lo importante son las personas, ¿no? Y cada uno aporta lo que tiene que aportar, que a veces como la piel del emprendedor nos tenemos que poner de todos hemos hacer de todo y tenemos que saber de todo. No, puedes aportar en tu campo, ser muy bueno en tu campo y sumar en tu campo, ¿no? Y eso es lo que creo que también genera esos ecosistemas más pequeñitos, Allies, vosotros, de vuestras cenas. Lo que sí que veo que el networking pasa de ser de un networking al uso a un networking de valor cuando generas esos subgrupos pequeñitos donde confías, donde compartes, ¿no? Y Allies, por ejemplo, aquí tanto Lola como Juan hemos sacado el tema de la financiación, y eso es otro de los retos, ¿no? Hablábamos de que algunos tenéis experiencia en poder haber visto todo ese proceso y otros no, pero sí que hay un reto común global, que es tú lanzas tu proyecto solo, te rodeas de gente de valor, que hablábamos en el networking, encuentras a las personas, pero ¿cómo hago yo que ese proyecto que tengo yo en mi cabeza y mi compañero o compañera, en este caso, tire hacia adelante, y cómo consigo yo esa financiación, ¿no? Juan, ¿cómo llego a convencer o cómo yo llego a conseguir esa financiación, que puede ser una dificultad grande en el contexto actual? Pues es difícil, porque lo que digo, al final tienes que irte a un mercado en el que cuando te vas a ir a pedir ese dinero, esa financiación, pues ellos esperan unas cosas, tú tienes que demostrarle que vas a ser capaz de cumplirlas, y con ese equipo para que ellos obtengan su retorno, y a partir de ahí entra la cuestión de esa confianza de, oye, ¿será esta persona la que primero esté interesado en mí, en darme la financiación, y sea la que me pueda ayudar para yo poder conseguir juntos eso? Pues ahí tienes una cosa que es cuestión de confianza pura y dura. Y luego al final es una cuestión o en mi caso lo que nos ayudó mucho es, nosotros veníamos del sector, conocíamos muy bien el sector, arrancamos con un MVP muy facilito, pero con muy buenas métricas, porque veníamos del sector. Entonces al final fue sencillo evidenciarles que, oye, que lo que estábamos haciendo por lo menos tenía un sentido, y que muy mal lo teníamos que hacer cuando no habíamos hecho nada y funcionaba. Entonces nos ayudó a plantearle esa confianza a estos inversores, ¿no? Entonces, que yo creo que es uno de los casos, como hablaba al principio, que es diferencial para todo, para la parte del propio emprendedor sentirse tranquilo, y también para poder conseguir esta financiación para contárselo a estos inversores, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco una pincelada de por. Yo
algo que quiero apuntar a nivel de conseguir financiación. Yo conseguí financiación y, claro, la primera financiación suele ser la de familia, amigos y tontos, ¿no? Sí. Creo que la gente, cuando vaya a buscar financiación, se pregunte mucho si de verdad quieren que sus padres o su familia esté como inversora en su proyecto, ¿vale? Porque a mí es algo que me pesó mucho. Ajá. Que mis padres estuviesen de inversores en mi proyecto me pesó mucho. Entonces, bueno, al final es el camino que había que recorrer, pero volvemos a lo mismo, que la gente se haga preguntas. Oye, quiero esto porque, bueno, igual te tienes que ir hacia un modelo de emprendimiento que no necesite esa financiación, ¿no? Pero sí que es verdad que si es tu primer proyecto, si nadie te conoce, es raro que un inversor profesional invierta si no ha invertido tú, tu familia, tus amigos, tu entorno, ¿no? Porque dices, si no confían ni ellos en ti, yo que no te conozco, ¿cómo voy a confiar en ti? Entonces, pero hazte la pregunta de meter a tus padres como socios. Sí. Vamos a ver. Sí, yo entiendo. ¿Cómo voy a invertir en ti si quienes están alrededor tuyo no confían? Pero es que a lo mejor es que yo no confío en estas personas. O sea, yo adoro a mi marido, no es porque estemos en el podcast, pero no lo querría como inversor ni de coña. Y es que el marido de María mucho menos. Yeah. Tengo unos tíos espectaculares, pero es que podían representar un problema, no solo a nivel familiar, es que pueden representar un problema para el propio proyecto. Entonces yo entiendo que es un cheque que puede facilitar para el que venga después. Ya tienes a alguien que te ha invertido, sí, pero es que este alguien que me ha invertido es que puede reventar el proyecto. Sí. Entonces muchas veces, por eso dice Family, Friends and Fools, vale, pero ¿quién? Yeah. Sí. No todo ¿Quién vale. de familia? ¿Quién de Family? ¿Quién de Friends? ¿Quién de Fools? Entiendo que también deberíamos hacernos esa pregunta si pudiéramos siempre en qué inversor puede o no. Sí, si pudieses elegir, claro. Yo los tengo y yo estoy muy orgullosa de mis 3 Fs. Son espectaculares. O sea, cuando te dicen en la segunda ronda, oye, qué fragmentada tienes la cap table, claro, es que tú hiciste una ronda de 300.000 euros con un PowerPoint, ¿vale? Y quien entró, gente a la que no le pedías que pusieran más de 15.000 euros, pero por cada friend, ¿vale? O full que venía, te traía 4 porque decía, es que el proyecto es una pasada. Y si va a haber alguien capaz de sacarlo adelante, son estos 2 tarados, mi co-founder y yo. Pero fuera de eso, el ticket era clave para que nadie se arruinara en el proceso. Claro. Ahora, cada vez que hay una junta, antes de que se sindicaran en la última ronda, ¿no? Cada vez que había una junta, a mí me escribían y decían, Lula, ¿qué quieres que vote? Esto, 24 personas. Porque era como, no, contigo al fin del mundo. Nuestro Friends and Family, el 30% acompaña en cada ronda. Pues eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Entonces, bueno, a veces se puede hacer bien, aunque la responsabilidad, como tú dices, a mí que a mí me quita el sueño es esa de parte, pensar esto es las personas que creyeron en nosotros. Esa cosa que dices es como no llevar la presión desde un punto de vista de que a lo mejor no soy capaz de gestionar esa presión emocional y puede que hasta afecte negativamente en el proyecto. Sí. Es decir, es como un conjunto de decir, quiero sumar esto dentro de mi cap table, dentro de mi lanzamiento de este proyecto, de que tengo un miedo increíble a lanzarlo y además me pongo la responsabilidad de que tengo mi familia, que si no va bien, ellos también se van a afectar. Como, ¿soy capaz de gestionar esta bola? Si soy capaz de gestionar esta bola, ok. Pero si no, eso seguramente puede ser uno de los valores de esa métrica de que el 90% de los 3 años no continúa, que afecte. Es que además, yo de una manera muy cercana, es pyme, no es startup, pero hemos vivido, además es que son, esta familia que eliges, estos amigos, auténticos dramas. O sea, hay empresas que son familiares, ya salgamos del mundo startup. Es verdad que cuando ya... Porque es muy difícil salir y decir, bueno, pues mira, es que ya le veré mañana. Pero no, es que le estás viendo cuando llegas a casa. Entonces es verdad que esta parte de Family, Friends and Fools, yo entiendo que es que ole tú, porque además es lo que tú dices, es gente que es que está vinculada al proyecto, que cree en ti y que no va a meterse más allá, entre comillas. Todos me entendéis con ese meterse más allá. Claro. Pero cuando tenemos, y lo estamos viendo en las empresas familiares de por sí, en las del día a día, los problemas que hay son problemas brutales. Entonces, si esos ya los sabes que existen, traerlos... Yo creo que las 3 Fs las tienes que filtrar muy, muy, muy bien. Sí. Eran 4 Fs entonces, ¿no? Sí, ahí yo como explicaba antes, o sea, al final yo era más presión de... Mis padres no entendían que yo me fuese el camino fácil para emprender. Entonces, para mí el que fuese mal era te lo dije, el camino era este, ¿no? O sea, que hay familiares y familiares, ¿no? Pero ellos me apoyaron porque son mis padres y bueno, me apoyaron. Pero no creían en ellos ni en mí, ¿sabes? O sea, no entendían que, en cambio contigo, pues creían mucho en ti, ¿no? En el proyecto. Entonces, en mí no creían. Lo hicieron porque eran mis padres. Ya. Y entonces el fallar, el que fuese mal era, te lo dije, el camino bueno era la farmacia. El no creían
en ti creían porque eran tus padres, pero no creían en ello, ¿no? La diferencia, creo que aquí el ejemplo es soy padre o madre, he de creer en ese hijo o hija mía, y entonces tengo que apoyarle aunque no crea, o creo en él, sea mi hijo o no. ¿Sabes? Creo que esa es la diferencia para saber que dejamos ese filtraje, ¿no? Y ya para meternos en esa siguiente sección de estoy invirtiendo ese dinero en que creo de verdad en lo que hace sin que fuera mi hijo o mi hija, o lo estoy haciendo porque es mi hijo o mi hija. Aquí es la diferencia, ¿no? Diríamos, y eso te libera mucho de presión, de decir, claro, o sea, están creyendo en el proyecto, vale que yo crean en mí, me gusta eso, pero creen realmente en ello, ¿no? Y al final hemos hablado de esos retos, hemos hablado, creo que, de 3 retos que coexisten, ¿no? De cómo superar esos miedos, cómo rodearnos de personas adecuadas y cómo, no solo he hablado de la financiación, sino que hemos llegado al punto de decir, ¿cómo consigo que la gente crea en el proyecto que yo estoy haciendo, ¿no? Lo transportamos a financiación, pero lo podemos transportar a ventas, a crecimiento, a todos estos campos, ¿no? Y eso me lleva un poco a decir, vale, imagínate en el punto de decir, hemos conseguido esa inversión, estamos en España, estamos vendiendo, ¿no? Pero ya me voy a la siguiente sección, que es un poquito así más rápida, de ya no solo tengo que convencer a los que son mi cultura, sino que tengo que irme a traccionar internacionalmente, ¿no? Un poquito para afuera. Y es un poco la siguiente sección que vamos a pasar ahora, que es verdad o mito, ¿no? Siempre tenemos como verdades muy absolutas, o esto pasa así, esto pasa así, pero creo que quien mejor lo sabe es quien lo vivís en vuestro día a día, ¿no? Y siempre tenemos, cuando digo tracción internacional, no solo es ir a vender fuera, sino también a ser invertido desde fuera, sino que te crea alguien que no es de tu cultura, ¿no? Entonces, para esta sección, que somos 4, voy a haceros más o menos a cada uno un par de preguntas y me tenéis que contestar si es verdad o un mito lo que os digo, ¿vale? Y luego una explicación de decir por qué creéis eso, porque al final es muy fácil decir, pues verdad y ya me quedo tranquilo. No, hay que mojarse un pelín, ¿vale? Así que empezamos por ti, Ana. Te voy a preguntar si crees, si es verdad o mito que la mayoría de inversión en los proyectos es extranjera. Pues ahora como viene lo del depende, pero también depende de la fase. O sea, yo que estoy hablando en Pre-Seed, sí que me está llegando y soy consciente de que muchas veces en estas fases hay más apuestas por parte de fuera que no por cómo está el ecosistema inversor ahora mismo. Es decir, esa profesionalización de diversos perfiles, como puede ser Business Angels, hace que sea más difícil acceder a una financiación que de puertas para afuera se está accediendo de una manera más fácil. O sea, no es que haya más o menos, también depende de la fase en la que estés. En la fase en la que yo estoy, sí que me están invitando mucho, es sal fuera. Vale. Sal fuera. Y dices, vale, pero salir fuera tienes que salir con una planificación. A la sal fuera. O sea, ¿dónde vamos? ¿Qué cultura tocamos? O sea, que... el depende me gusta, porque creo que a veces intentamos ser muy absolutistas y por eso también pongo esta sección de decir, puede ser que depende de la situación, sea sí o no, ¿no? ¿Cómo lo veis? Total. Ni blanco ni negro. Depende un poco del estado de la compañía. Yo creo que vengan los inversores que vienen de fuera, vienen a por empresas españolas que tienen que estar en un nivel mucho más alto, porque creo que el emprendimiento español, comparativamente con otros grandes ecosistemas, todavía estamos muy pequeñitos. Sí. Entonces, te vas a buscar un ticket de 5 millones, que aquí en España es increíble, y te vas a Estados Unidos y dices, pero ¿tú quién eres? O sea, es que yo si te doy 50. Y creo que el concepto de capital riesgo, claro, que aquí volvemos a lo cultura. Estamos en otro. Si quieres te hago la pregunta que te iba a hacer sobre eso, que estamos en escalones muy distintos. La cultura de emprendedora en España apoya cada vez más la atracción internacional, ¿verdad o mito? O sea, no sé si... Yo lo que quería decir antes era lo de capital riesgo, que aquí el riesgo, como cultura, está muy mal visto. Por eso digo que no hay esa cultura. Entonces, ya te digo, no he tenido inversores en Estados Unidos ni nada, pero lo que dicen, gente que un poco sabe, es que allí hay una mayor cultura al riesgo, ¿no? Y que aquí pues hay bastante menos aversión al riesgo, entonces eso influye en esa inversión, ¿no? Yo creo que totalmente, creo que es, y aquí ya respondo también yo, creo que es un mito, ¿no? Que la cultura emprendedora en España está llevando a atracción internacional, porque primero tenemos que tocar la cultura propia, ¿no? Tenemos que llegar a nosotros. Claro, no, pensamos mucho en fuera, pero hay que mirarse dentro. Y, por ejemplo, has hablado tú de bootstrapping, de que tú dices todo en bootstrapping, pero sabías el proceso. Entiendo que las relaciones tuviste que aquí no había esa cultura y cuando vas fuera sí que la ves, ¿no? Claro, a ver, aquí hay un tema muy importante, y es que además esta cultura en España, esta cultura de inversión en España te penaliza luego para salir fuera.
Porque tú tienes unos founders con una ronda de 3 millones que van a levantar 800.000 euros y a la segunda ronda esos founders están por debajo del 50% de la compañía, de propiedad de la compañía, o por debajo del 60%. Ahí ya estás vetado para otro tipo de inversión donde quieren que los founders sigan conservando en Series A una parte importante de la compañía porque hay mayor engagement, mayor implicación y mayor... y esto a veces creo que no se mira. Cuando aprietan las valoraciones hacia abajo, es pan para hoy y hambre para mañana, sí. porque luego, si te planteas un exit rápido, claro que venderás la compañía por 25 millones en 5 años. Pero la diferencia está entre plantearse un exit rápido, ¿vale?, a un competidor mayor, o entre plantearte saltar a Estados Unidos en Series A y estar dejando la compañía en 250 millones en su momento. Entonces, más Excel, ¿vale?, que esto se ve en un Excel mirado de forma estratégica. Y esto no se hace en España. Sí. Porque es el por 10. Inmediato. Claro. Sí, es cortoplacista. Entrar con valoraciones muy bajas y salir Valoraciones con bajas. ese por 10, que es una empresa de 25 millones. Es especulación, como digo yo, al final es jugar a eso, ¿no? Que ahora vivimos en un mundo donde, o sea, como digo yo, veníamos de un mundo donde especular se hacía mucho y yo creo que hemos creado un mundo que se puede especular aún más. Y no sé cómo podemos llegar al siguiente nivel, ¿no? Porque ahora, con todo ese concepto mucho más volátil de la criptomoneda, por ejemplo, todo eso, ya la especulación es el siguiente nivel, ¿no? Y tengo una pregunta para ti, Lula, que yo creo que me vas a responder interesante, que es de verdad un mito, que es: ¿tú crees que reducir la burocracia impulsaría a startups españolas a expandirse nacional e internacionalmente? Sí. Sí. A ver, al final, para salir internacionalmente tienes que haber demostrado tracción dentro. Eso es. Entonces, cuanto antes sales y con menos esfuerzo, y hablo de esfuerzo financiero, hablo de esfuerzo a la hora de contratar personas, etcétera, antes estás probando. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del emprendimiento, a mí me gusta hablar del talento emprendedor. O sea, igual que los grandes talentos de las universidades se van fuera porque cobran mucho más, está empezando a ocurrir que el talento emprendedor de España se va fuera. Si nosotros queremos retenerlo, la opción es inicio fácil, arranques fáciles, porque esto es muy, muy importante, ¿vale? El seguir llevando ese soporte financiero a estas startups pequeñas sin pedirles garantías de Big Four, claro, porque es muy loco, claro, es decir, oye, me estoy dejando aquí... he hipotecado mi casa, te estás dejando ahí tu vida, ¿no? Y de repente te encuentras con no, si es que si usted no tiene una facturación de tanto, no puede entrar en este concurso. Y somos los únicos que estamos innovando. Entonces dices, no. O empezamos a parar la burocracia y entendemos que tiene que haber un porcentaje elevado de innovación en España con riesgo. Hablo desde los organismos públicos hasta las propias, los propios modelos de coinversión que tenemos, pues, CEDETI, ICO, etcétera. O al final nos vamos a encontrar con que ese talento emprendedor se va fuera. Entonces, si lo fomentamos, florece. Hay muchísimo emprendimiento en España, hay mucha gente con ideas. Y por un lado está la financiación y por el otro lado está el apoyar con formación específica y el coger de verdad, invertir en formar a las personas en qué es de verdad emprender y Desde habilidades para desde emprender. niños. Desde pequeñitos. Desde pequeños, esa es una pregunta también, ¿no? Creo que no estamos donde estábamos, estamos mejor donde estábamos, pero nos queda mucho por crecer, Sí, digo yo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y hablábamos del desde niños, en plan, y un verdadero mito que a mí me viene es, ¿tú crees que la educación que estamos teniendo es la adecuada como para que esos emprendedores que son niños crezcan como deben crecer? Mito, por no decir. Pero es que ni de lejos. De hecho, yo creo que todos conocemos a Genius School, que a mí son un maravilloso. Que me encanta, que de hecho me dejó el otro día, que no daba crédito, que existe una competencia emprendedora como tal dentro del plan de estudios, llamémoslo como lo queremos estudiar. Y no se está ejecutando porque no hay manera. Es que no se sabe desarrollar. Y te sorprende muchísimo, gracias a la Fundación Rafael del Pino he podido participar en algunas sesiones sobre emprendimiento con gente de instituto, tienen unas ganas. Sí, sí. Eso es, ganas. Son brillantes. Recuerdo que uno tenía un podcast alucinante que en sus sesgos dice, ya está, el youtuber, para nada. No pueden desarrollarse. El modelo educativo no está pensado para que piensen, mucho menos para que piensen a ser emprendedor. Y luego, que es muchas veces los profesores que les dan emprendimiento no han emprendido. Yo tengo un amigo mío que es funcionario de pura cepa y está dando emprendimiento. Entonces, que nos planteemos también eso, ¿no? Porque al final
la teoría, el libro está muy bien, pero cuando no te da para pagar nóminas, eso solo lo sientes tú y explicarlo, lo vas a explicar un poco mejor, al menos vas a empatizar más. Entonces yo creo que es clave que los que den formación sobre emprendimiento en lo público, que no sé si hay o lo que hay, no tengo ni idea, que sea emprendedores. Pero claro, como está montado el sistema no se puede, ¿no? En teoría. No, y aparte, cuando tú les preguntas qué es para ellos o ellas el emprendedor o la emprendedora, lo primero, o sea, sorprende, para mal, o tristemente, que te dicen la figura del empresario con el puro, no tiene nada que ver. Correcto. Entonces ya cuando te dicen eso dices, bueno, ahora vamos a empezar de cero, ¿vale? Vamos a hablar de los valores. Vamos a borrar y volver a exactamente, vamos a hablar... y ya empiezas a hablar, las chicas, los chicos, es verdad que muchas veces cuando hablamos de por qué no puedes, pues oye, lo que te dé la gana. O sea, si te gustan matemáticas, eres Manoli, ¿no? Pues vete para matemáticas. Claro. A ti te gusta. No estamos preparados, ni de lejos. No estamos preparados, y creo que también una de las cosas que tenemos que sumar, y hablabas, ¿qué iniciativas tiene para el emprendimiento o no la parte privada, la parte pública en este caso? Creo que un poco lo que estamos haciendo, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, la idea es eso, ¿no? De poder aportar ese valor transversal sobre referentes de verdad y eliminar ese concepto de lo que queremos que es un emprendedor, ¿no? Y iniciativas como, en este caso, pues la plataforma ONE o otras, es la manera en la cual nosotros podemos llegar a ese tipo de usuario que está en una fase más inicial, que consume mucha velocidad de contenido de una manera mucho más ágil, o sea, intentar, o sea, es decir, el camino que se está construyendo esa es la idea, ¿no? Y entrando un poco en el bloque final, ¿no? Porque estábamos hablando de la parte de lo que ven los niños, las niñas, los futuros emprendedores, ¿no? Que tenemos que como intentar aportar ese conocimiento para que realmente se lleven la imagen real de lo que es una emprendedora o un emprendedor, ¿no? Entramos en este bloque final donde yo lo que quiero es que referentes como vosotros, que lo sois, eliminados el síndrome de impostor, sois referentes todos, nos contéis esas lecciones aprendidas, ese consejo práctico y esa reflexión final que haríais para que una emprendedora o un emprendedor inicial lo escuchara. Así que, Carlos, cuéntanos. Pues bueno, yo en mi caso vengo de un pequeño pueblo, como he dicho antes. He visto cómo ha cambiado mi cabeza gracias a leer libros, a ver podcasts, a conocer gente interesante, y mi conclusión es que si queremos mejorar España, lo más importante es la educación, la mentalidad, el emprendimiento. Para mí un emprendedor, una emprendedora es alguien que soluciona problemas, que busca siempre la manera de mejorar, de aportar a la sociedad, que es una persona resiliente, y que cuanto más gente haya así en España, mejor nos irá como sociedad, mejor nos irá como país, porque al final un emprendedor, una emprendedora va a solucionar problemas. Si no lo hace bien, el mercado le penalizará y por tanto su empresa tendrá que cerrar. Entonces, cuantos más emprendedores, más emprendedoras y mejores emprendedores y emprendedoras tengamos en España, mejor nos irá como país y mejor nos irá como sociedad. Wow, suena muy bien. Ojalá encontremos todas esas emprendedoras y ayudemos a eso, ¿no? ¿Tú qué piensas, Lula? Claro, yo soy una empresa de educación. Nosotros vinimos a impulsar eso es. la educación, y es que cualquier proyecto que vaya a tener impacto en la sociedad requiere de una fase de educación. Es que es inviable hacer ningún cambio o tener impacto si no educas a la sociedad en ese giro, ¿no? que hay que hacer. A ver, yo desde mis 20 céntimos, ¿vale? Creo que hay una parte muy importante que tampoco se contempla a nivel educación, que es la gestión financiera. A mí me vino súper bien ser empresaria para emprender otra vez y entender lo que es un bruto, un neto, una seguridad social. Claro, es que hay muchas cosas que no sabemos. Saber lo que es una sociedad limitada, saber cuándo empiezas a pagar impuestos, cuándo no. Claro, a los chicos y a las chicas, ¿vale? A nuestros teenagers, no se les enseña a gestionarse, no se les enseña finanzas o bienes de familia que tiene una gestión de un patrimonio y que al final eso va cayendo desde la cuna, o realmente a los adolescentes no se les enseña gestión financiera. Entonces, claro, hay cosas que no saben, que son ley, y que cuando las cuentas pues se sorprende. Oye, ¿sabes que deberías pagar IRPF por los 100 euros que te ha dado tu abuelo por tu cumpleaños? Y como, ¡ah! Sí, en efecto. Entonces, esto que luego cala a la cultura emprendedora, los primeros guantazos que se pega a todo el mundo es precisamente gestión financiera, ¿no? Con mi caja, lo que ocurre aquí, porque ahora pago impuestos, cuándo me entra el cobro de un cliente y cuándo no me entra, cómo estoy preparado, cuál es el peor escenario, qué es un escenario. Entonces, yo creo que si, por un lado, enseñamos a los estudiantes lo que es
emprender, ¿no? Lo que es crear la mente creativa, ¿no? de buscar una solución para un problema, comprobar qué hay alrededor y proponer algo nuevo. Y cómo llevar eso a la realidad, que son dos hemisferios cerebrales completamente distintos. Ahí está maravilloso lo de tener cofundadores. Jolines, vamos a tener una siguiente generación muy preparada para cambiar las cosas, para crear empleo y para, bueno, pues para hacer que brillemos como un país emprendedor que somos. Sí, y con luz propia, ¿no? Y además creo que va muy alineado, si lo veis, tú nos contabas y al final de tu reflexión venía pues muy vinculado a eso de tengo mentalidad emprendedora, que es tu proyecto. Tú nos hablas de esa educación pues desde Lemons, lo que hacéis va encarado ahí, ¿no? Y creo que son dos visiones transversales. Y vengo contigo, Juan Miguel, aparte de que además tú eres una persona que tenemos a Popo, pero creo que tu reflexión va a ir direccionada a que tienes una visión global, ¿no? Porque haces más cosas, por ejemplo. Sí, bueno, yo mi consejo, yo animaría a todas estas nuevas jornadas de emprendedores por el talento que tienen a que se metieran y que fueran a por ello. Comparto totalmente lo que comentan los compañeros, que hay que apoyar de esa parte educativa en diversos aspectos financieros y demás, pero también la parte personal de cada uno de los emprendedores tiene que formarse bien en eso y como consejo yo lo que daría es que se testen ellos mismos si son capaces de poder hacer esas cosas y que se testen, que no se lo jueguen todo a su proyecto desde cero, o sea, que trabajen en una empresa, que vean, que aprendan, que se pongan a prueba y cuando eso vean que lo dominen digan, ahora voy a por lo mío, porque ya van a saber que pueden con ello, que van a saber desarrollarlo, que tienen la formación y que lo han probado en un ambiente productivo de verdad, que no es PowerPoint, o sea, es una empresa en la que... Y eso le va a servir para lo que hablamos al principio, tener menos miedo porque va a estar más seguro, conoce el sector, entonces le va a facilitar. Y yo aconsejo que se metan por eso, que yo he emprendido también, tengo otro par de empresas también del mundo digital y tecnológico, y bueno, porque mi forma de ser es un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Yo tengo que estar constantemente buscando cosas y aunque sepa que puede ser un problema, pues a mí me atrae el estar resolviendo problemas o buscando nuevas fuentes que me alimenten pues mi día a día, ¿no? Una curiosidad, ¿no? Me queda con tu concepto de antes el cacharreo, ¿no? Claro, sí. Ir constantemente alimentando la dopamina mental, porque si no, sí, yo si soy no psicólogo. me aburro. Yo soy psicólogo de carrera, hay que tener la dopamina. Una cosa ahí a apuntar. Yo animo a todo el mundo a emprender, entre comillas, a todo el mundo, pero creo que es importante que se haga la pregunta de para qué quieren emprender y qué es el éxito para ellos. Claro. Porque también igual que nos han vendido un futuro éxito, que entendamos qué es el éxito para nosotros, porque igual perseguimos un éxito que luego con los años te das cuenta que no es el éxito real interno, lo que tú has dicho, ¿no? Conocerte, porque es peligroso perseguir un éxito que ves ahí fuera, que hablabais, ¿no? De salir, solo se ve el éxito, los que en teoría les ha ido bien. ¿A qué punto te va a compensar? Pero eso te puede generar una insatisfacción grande. Sí. Totalmente, y creo que ya voy a vincular esto que está diciendo Carlos con la última reflexión que es la tuya de Ana, ¿no? De que tú has puesto el ejemplo de que el referente que tienen esas personas de lo que es un emprendedor no es lo que realmente es, ¿no? Y esa imagen de saber el éxito de uno mismo. Entonces, desde tu perspectiva de emprendedora, madre, referente, ¿no? Esa parte de qué lección clave has aprendido y cuál es tu reflexión final a aportar. Pues, a ver, es que si consigo expresarme bien, pero lo que me gustaría trasladarles a los chicos, las chicas, es que lo primero, que no se dejen callar, ni por ellos mismos ni por otros, que se hablen. Y que cuando se escuchen, escuchen desde no mirarse el ombligo, que lo hagan con humildad, porque siempre va a haber alguien que va a saber más que tú, y con la honestidad suficiente para aprender. Porque les va a tocar aprender no cuando acaben el instituto, la carrera, la FP o lo que sea, que se pongan las pilas porque lo van a tener que hacer siempre. O sea, lo primero es que se hablen, que se escuchen y que escuchen. Y que escuchen con las orejas abiertas. Y a partir de ahí, que testen lo que quieran, que sean intraemprendedores o que sean emprendedores de serie, lo que quieran. Pero lo primero eso, que se hablen, que se escuchen y que escuchen. Me gusta mucho y creo que para cerrar está muy bien con la visión de los cuatro, ¿no? De decir, de tener esa mentalidad, de escuchar, de saber de qué tenemos que aprender, ¿sabes? Y de dónde tenemos que cacharrear, ¿no? Coger ese combo. Y además me gusta también, ya para cerrar, que
que viene de visiones de tipos de lanzamiento de emprendimiento diferente, ¿no? Tenemos emprendimiento que no sabía que iba a emprender hasta que me senté con alguien, emprendimiento de gente que a lo mejor la ha visto y vio el emprendimiento que no fue bien y se lanzó a emprender, del que emprendió después de trabajar en varios sitios y del que emprendió sin haber trabajado, ¿no? Y eso lo que nos permite ver y lo que queremos compartir en conversaciones es que hay muchas maneras de poder llegar a emprender cada uno y que nos une una cosa, que es montar cosas que aporten, ¿no? Así que un poco desde conversaciones, por daros las gracias por darnos vuestras ideas y despedirnos de vosotros y a esperar para que el próximo podcast que tengamos aquí en la plataforma ONE, que lo podéis encontrar todo online y además es gratuito, os registréis. Así que muchísimas gracias y un aplauso para todos.